En la bóveda celeste donde las constelaciones susurran verdades antiguas, Géminis avanza como el guardián de la palabra lúcida, el intérprete de lo invisible, el descifrador de intenciones ocultas. Bajo la regencia de Mercurio, su mente no descansa, no se conforma con lo evidente ni se adormece ante la melodía seductora de los halagos fáciles. Allí donde otros oyen aplausos, Géminis percibe matices, grietas, dobles sentidos que vibran como cuerdas tensas en el aire. Los falsos cumplidos no son para este signo simples palabras huecas, son desafíos envueltos en seda, intentos de manipulación disfrazados de cortesía. Pero Géminis no cae en esa trampa. Su naturaleza dual no es debilidad, sino una estrategia cósmica, una parte escucha, la otra analiza, una sonríe, la otra descompone cada sílaba como si fuera un código antiguo. En ese juego invisible, rara vez pierde. Cuando alguien intenta ridiculizar bajo el disfraz del elogio, Géminis activa su don más poderoso, la rapidez mental convertida en espada. No responde con torpeza ni con ira ciega, sino con precisión. Una réplica bien colocada, una ironía elegante, una verdad dicha con tal claridad que desarma al adversario sin necesidad de levantar la voz. Es un combate intelectual, y en ese terreno, Géminis se mueve como el viento, impredecible, ágil, imposible de atrapar. No hay sumisión en su espíritu. Aunque pueda parecer ligero o incluso distraído, en su interior habita una vigilancia constante. Ha aprendido a reconocer las máscaras, a distinguir entre el reconocimiento genuino y el intento de disminuir disfrazado de admiración. Y cuando lo detecta, no se encoge, se expande. Su respuesta no solo protege su dignidad, sino que expone la intención oculta, dejando al agresor frente a su propio reflejo. Este signo no necesita imponerse con fuerza bruta. Su poder reside en la palabra, en la inteligencia, en la capacidad de girar la situación hasta convertirla en una lección. Allí donde otros se sienten heridos o confundidos, Géminis transforma la experiencia en claridad, en aprendizaje, en evolución. Cada falso cumplido detectado es una prueba superada, una confirmación de su agudeza. En el vasto teatro del universo, donde muchos juegan a dominar a través de la sutileza engañosa, Géminis no es víctima ni espectador. Es estratega, es narrador, es quien reescribe la escena en tiempo real. Y en ese acto, demuestra que la verdadera fortaleza no siempre grita ni golpea, a veces piensa más rápido, habla mejor y ve más lejos que los demás. En las corrientes invisibles del pensamiento, donde las palabras no solo significan sino que insinúan, Géminis habita como un centinela que no duerme. Su percepción no se limita al contenido del lenguaje, sino que se extiende hacia la intención que lo impulsa, hacia el pulso emocional que lo sostiene, hacia la vibración casi imperceptible que delata lo que se intenta esconder. Allí donde el halago falso pretende envolver, este signo ya ha atravesado la envoltura y ha alcanzado el núcleo. Existe en Géminis una relación íntima con la ambigüedad. No la teme ni la rechaza, porque la comprende. Sabe que el lenguaje humano rara vez es directo, que muchas veces es un campo de batalla donde las palabras sirven tanto para construir como para herir sin dejar rastro evidente. Esa comprensión le otorga una ventaja silenciosa, no necesita pruebas evidentes para saber cuando algo no encaja, porque su intuición mental, afinada como un instrumento de precisión, reconoce las disonancias al instante. Cuando se enfrenta a un falso cumplido, no solo detecta la intención, sino también la estructura psicológica de quien lo emite. Percibe inseguridades, deseos de control, intentos de establecer jerarquías ocultas. No se trata simplemente de defenderse, Géminis observa el tablero completo, identifica las piezas y comprende la jugada antes de que se complete. En ese nivel de conciencia, el ataque pierde fuerza, porque ya no es sorpresa, sino material de análisis. Su respuesta, cuando decide manifestarse, no surge del impulso sino de la elección. Puede optar por el silencio estratégico, dejando que la inconsistencia del otro se revele por sí sola, o puede intervenir con una claridad que desarma sin violencia. En ocasiones, su mayor victoria consiste en no entrar en el juego, en negarse a validar una dinámica que busca arrastrarlo hacia la confusión o la inferioridad. Esa capacidad de desapego intelectual es una de sus armas más subestimadas. Sin embargo, no todo en este proceso es confrontación externa. También hay un viaje interno, una constante depuración de su propio lenguaje y de su relación con la verdad. Géminis, al reconocer las falsedades ajenas, se enfrenta inevitablemente a la necesidad de ser coherente consigo mismo. Su evolución no solo implica detectar lo engañoso, sino también evitar replicarlo. En esa búsqueda,
Su palabra se vuelve más precisa, más consciente, más alineada con una autenticidad que no necesita adornos. En el plano energético, cada falso cumplido que logra atravesar sin ser herido fortalece su campo mental. Es como si su mente se volviera más rápida, más flexible, más resistente a las distorsiones. Aprende a moverse entre capas de significado sin perder su centro, a navegar conversaciones complejas sin quedar atrapado en ellas. Esta agilidad no es superficial, es profundamente estratégica, una forma de inteligencia que se adapta sin diluirse. También emerge una dimensión casi alquímica en su forma de afrontar estas situaciones. Lo que en otros podría generar resentimiento o duda, en Géminis se transforma en comprensión y dominio. No acumula la carga emocional del ataque, sino que la procesa, la traduce, la convierte en conocimiento útil. Cada interacción se vuelve una fuente de aprendizaje, cada intento de manipulación un ejercicio que afina su percepción. En los escenarios sociales, donde las máscaras son frecuentes y los juegos de poder se disfrazan de cortesía, Géminis se desplaza con una elegancia particular. No necesita imponer su superioridad, su sola presencia, atenta y despierta, ya altera la dinámica. Quienes intentan subestimarlo suelen encontrarse con un reflejo inesperado, una respuesta que revela más de ellos mismos que de su supuesto objetivo. En ese momento, el equilibrio se restablece, no por confrontación directa, sino por exposición de la verdad. Hay en este signo una resistencia silenciosa que no se basa en la rigidez, sino en la adaptabilidad. No se quiebra porque no se aferra a una sola forma de interpretar la realidad. Puede cambiar de perspectiva sin perder su esencia, puede reformular una situación sin ceder su dignidad. Esa flexibilidad es precisamente lo que lo hace difícil de someter, porque no hay un punto fijo que pueda ser fácilmente atacado. En el trasfondo de todo esto, late una motivación más profunda, la búsqueda de claridad. No se trata solo de defenderse de los falsos cumplidos, sino de vivir en un estado donde la comunicación sea lo más transparente posible. Cada vez que desmantela una falsedad, contribuye a ese ideal, aunque sea en un pequeño fragmento de realidad. Y en ese acto, se afirma no solo como individuo, sino como agente de una verdad más amplia. Así, en el tejido invisible de las interacciones humanas, Géminis se erige como un intérprete incansable, un estratega del lenguaje, un espíritu que no se deja engañar por las apariencias. Su camino no está libre de desafíos, pero cada uno de ellos refuerza su capacidad de ver, de entender y de responder con una lucidez que transforma lo que podría ser una herida en una demostración de poder interior. En la trama invisible donde los pensamientos se cruzan antes de tomar forma en palabras, Géminis no solo percibe lo que se dice, sino también lo que se omite. Existe una sensibilidad particular hacia los silencios cargados, hacia las pausas que contienen más intención que las frases completas. Allí donde el falso cumplido intenta instalarse como una verdad ligera, este signo detecta la tensión subyacente, como si el aire mismo cambiara de densidad. No es únicamente inteligencia, es una forma de conciencia despierta que habita en el umbral entre lo dicho y lo insinuado. En ese territorio liminal, se desarrolla una habilidad poco comprendida, la anticipación narrativa. Géminis no espera a que la interacción se despliegue por completo, ya ha proyectado múltiples desenlaces posibles. Cada palabra ajena activa un abanico de interpretaciones, y en esa simultaneidad mental encuentra ventaja. El falso cumplido, que en otros genera desconcierto tardío, en Géminis apenas logra completar su recorrido antes de ser clasificado, comprendido y neutralizado. No hay ingenuidad en su escucha, aunque pueda aparentarla como parte de su estrategia. Se manifiesta entonces una dimensión teatral en su manera de responder. No porque actúe de forma superficial, sino porque comprende el valor del tono, del ritmo, de la pausa exacta. Puede devolver un comentario con una ligereza casi lúdica que, sin embargo, contiene una precisión quirúrgica. Esa capacidad de modular su expresión le permite desactivar tensiones sin escalar conflictos, o, si la situación lo requiere, evidenciar la intención oculta con una elegancia que deja sin defensa a quien pretendía dominar desde la sombra. La relación de Géminis con el poder no es frontal ni evidente. No busca imponerse desde la autoridad rígida, sino desde la superioridad cognitiva. Es un poder que se filtra, que se adapta, que se cuela entre las estructuras sin ser fácilmente detectado. Por eso, los falsos cumplidos dirigidos hacia este signo suelen fracasar, están diseñados para estructuras más estáticas, para mentes que reaccionan de manera lineal. Pero Géminis no es lineal, es cambiante, es múltiple, es un sistema en constante movimiento que no puede ser atrapado en una sola lectura.
También existe un dominio profundo del contraste. Comprende que el halago auténtico tiene una textura distinta, una coherencia interna que no necesita reforzarse con dobles sentidos. Por eso, cuando detecta la falsedad, no solo la rechaza, sino que la compara con lo genuino. Esa comparación fortalece su criterio, afina su discernimiento y le permite establecer límites cada vez más claros sin necesidad de proclamarlos en voz alta. En el plano emocional, lejos de lo que podría suponerse, no hay indiferencia. Hay una gestión consciente de la emoción. Géminis siente el impacto del intento de ridiculización, pero no se queda atrapado en él. Su mente actúa como un canal que procesa, traduce y redistribuye esa energía. Lo que podría convertirse en herida se transforma en impulso, en una reafirmación de su autonomía mental. No niega la emoción, la integra sin permitir que dicte su respuesta. En el ámbito colectivo, su presencia genera un efecto particular. Allí donde hay dinámicas de comunicación tóxica, su intervención, incluso sutil, altera el equilibrio. Puede introducir una observación aparentemente inocente que revela inconsistencias, o cambiar el foco de la conversación hacia un terreno donde la manipulación pierde eficacia. No necesita confrontar directamente para desarticular, su comprensión del flujo comunicativo le permite redirigirlo con naturalidad. Hay también una dimensión de aprendizaje continuo que se activa en cada interacción. Géminis no se conforma con haber detectado una intención oculta, busca entender sus patrones, sus variaciones, sus contextos. Observa cómo cambian los matices según la persona, el entorno, la situación emocional. Esa acumulación de conocimiento no es pasiva, se convierte en una base estratégica que refuerza su capacidad de respuesta en escenarios futuros. En el trasfondo, se despliega una ética particular del lenguaje. No se trata solo de defenderse de lo engañoso, sino de elevar la calidad de la comunicación. Cada vez que desmantela un falso cumplido, establece un estándar implícito: las palabras tienen peso, tienen intención, y no pueden ser utilizadas sin consecuencia. En esa postura, hay una forma de liderazgo silencioso que inspira a otros a ser más conscientes de lo que dicen y de cómo lo dicen. El tiempo juega a su favor. A medida que acumula experiencias, su capacidad de lectura se vuelve más inmediata, casi instintiva. Lo que antes requería análisis ahora surge como certeza. Esa evolución no lo vuelve rígido, sino más libre. Ya no necesita demostrar nada, su seguridad proviene de la coherencia interna entre lo que percibe, lo que entiende y lo que expresa. En el vasto entramado de relaciones humanas, donde las intenciones se entrelazan y las palabras se convierten en herramientas de poder, Géminis se mantiene como un navegante lúcido. No evita las corrientes turbulentas, pero sabe cómo atravesarlas sin perder dirección. Cada falso cumplido que se disuelve ante su claridad es una confirmación de su dominio, no sobre los demás, sino sobre su propia mente. Y en esa soberanía interior, se revela su verdadera fortaleza, la imposibilidad de ser reducido, de ser definido por la mirada ajena, de ser moldeado por palabras que no nacen de la verdad. Porque allí donde otros intentan disfrazar la intención, Géminis ya ha visto más allá, y en ese acto de ver, se vuelve invulnerable a la ilusión. En la arquitectura invisible del destino, donde cada interacción deja una huella en la conciencia, Géminis desarrolla una maestría que trasciende lo inmediato. No solo enfrenta el falso cumplido en el instante en que surge, sino que reconfigura su significado en planos más profundos, como si cada intento de manipulación fuese absorbido por una mente capaz de reorganizar la realidad simbólica. Lo que para otros es un momento incómodo o hiriente, para este signo se convierte en materia prima de autoconocimiento y expansión mental. Existe en su esencia una relación con el tiempo que le otorga otra ventaja silenciosa. Mientras el emisor del falso halago se mueve en el presente inmediato, buscando un efecto concreto, Géminis percibe la línea completa, el antes, el durante y el después de la intención. Comprende que ese gesto no surge de la nada, sino de patrones repetidos, de estructuras internas que tarde o temprano se revelan. Por eso, su respuesta no siempre busca corregir el instante, sino sembrar una consecuencia que se manifestará más adelante. A veces, una frase aparentemente ligera queda resonando en la mente ajena como un eco que desmonta futuras tentativas. En su interior habita también una capacidad de desidentificación que lo protege de caer en la trampa del ego herido. Sabe que el falso cumplido no define su valor, sino que revela la limitación de quien lo emite. Esta comprensión le permite mantener una distancia lúcida, una especie de altura mental desde la cual observa sin quedar atrapado.
No se reduce a la reacción, no se deja arrastrar por la necesidad de validación o de defensa inmediata. Su identidad no está en juego en cada palabra ajena, y esa libertad lo vuelve inasible. A medida que evoluciona, Géminis refina una forma de comunicación que podría describirse como espejo dinámico. No devuelve exactamente lo que recibe, sino una versión transformada que expone la esencia del mensaje original. Si el falso cumplido busca disminuir, su respuesta puede amplificar la contradicción hasta hacerla evidente. Si intenta disfrazar una crítica, puede llevar esa crítica a la superficie con tal claridad que pierde su poder encubierto. Este mecanismo no es agresivo por naturaleza, pero sí profundamente revelador. En el ámbito más sutil, su mente comienza a operar como un filtro energético. No todo lo que escucha logra penetrar en su sistema interno. Ha aprendido a dejar pasar lo que no resuena con su verdad, a no almacenar palabras que carecen de coherencia o intención limpia. Esta capacidad de selección no es evasión, sino higiene mental. Protege su claridad, evita la saturación y mantiene su percepción afinada. En ese estado, los falsos cumplidos no solo son detectados, sino también neutralizados antes de generar impacto. Hay también un componente de creatividad en su forma de afrontar estas situaciones. Géminis no se limita a responder de manera predecible, puede sorprender, cambiar el tono, introducir humor, redirigir la conversación hacia un terreno inesperado. Esa creatividad descoloca a quien intenta manipular, porque rompe el guión implícito en el que se apoyaba la estrategia. El falso cumplido pierde su efecto cuando no encuentra la reacción esperada, y en ese vacío, la intención queda expuesta. En su camino, se revela una comprensión más amplia del lenguaje como herramienta de poder colectivo. No se trata solo de protegerse individualmente, sino de influir en la calidad del intercambio humano. Cada vez que transforma una interacción cargada de doble intención en un espacio de claridad, contribuye a un cambio más amplio. Su presencia, consciente y despierta, actúa como un catalizador que eleva el nivel de las conversaciones, incluso cuando no lo hace de forma explícita. A nivel interno, esta constante interacción con la ambigüedad fortalece su resiliencia cognitiva. Se vuelve menos vulnerable a la confusión, más capaz de sostener múltiples interpretaciones sin perder el eje. Esta habilidad le permite moverse en entornos complejos, donde las intenciones no siempre son transparentes, sin sacrificar su integridad. No necesita simplificar la realidad para sentirse seguro, puede habitar su complejidad con soltura. En el trasfondo de todo este proceso, emerge una cualidad casi filosófica. Géminis comienza a cuestionar no solo las palabras ajenas, sino la naturaleza misma de la comunicación. Se pregunta, en un nivel profundo, ¿qué significa decir la verdad? ¿Qué implica hablar con intención limpia? ¿Cómo se construyen las percepciones a través del lenguaje? Este cuestionamiento no lo aleja de la realidad, sino que lo acerca a una comprensión más rica y matizada de la experiencia humana. Así, en el flujo constante de encuentros y palabras, se consolida como una mente que no puede ser fácilmente engañada ni reducida. Cada falso cumplido que atraviesa su campo de percepción se convierte en una oportunidad de reafirmar su lucidez, de expandir su entendimiento y de demostrar que la verdadera fortaleza no reside en evitar el conflicto, sino en atravesarlo con inteligencia, adaptabilidad y una claridad que disuelve las sombras sin necesidad de imponerse sobre ellas. En los niveles más profundos de la conciencia geminiana, se despliega una comprensión que trasciende incluso el lenguaje articulado. Allí, donde las palabras aún no han tomado forma, Géminis percibe la intención en estado puro, como una vibración inicial que antecede al discurso. Esa sensibilidad lo convierte en un lector de realidades invisibles, alguien capaz de advertir la distorsión antes de que se convierta en sonido. El falso cumplido, en ese plano, ya ha sido reconocido mucho antes de que alcance el oído, es interceptado en su gestación, como una corriente que no logra consolidarse. Esta capacidad no surge de la nada, sino de una afinidad ancestral con el movimiento, con el cambio constante, con la mutabilidad de todo lo que existe. Géminis no se aferra a una forma fija de interpretar el mundo, y precisamente por eso puede detectar cuando alguien intenta imponer una narrativa rígida disfrazada de elogio. Percibe la intención de encasillar, de reducir, de establecer límites invisibles bajo la apariencia de reconocimiento. Y ante esa tentativa, su esencia mutable responde expandiéndose aún más, desbordando cualquier intento de definición estrecha. En ese acto de expansión, emerge una forma de libertad que no depende de la aprobación externa. Géminis no necesita validar su valor a través de la mirada ajena, porque su identidad no está anclada en una sola versión de sí mismo. Es múltiple,
cambiante, en constante reinvención. Por eso, el falso cumplido pierde fuerza, intenta fijar una imagen, pero se encuentra con un ser que ya ha trascendido la necesidad de ser fijado. No hay punto de anclaje donde la manipulación pueda aferrarse. También se manifiesta una relación particular con el error ajeno. Géminis no siempre responde desde la confrontación directa, porque comprende que muchas veces el falso cumplido nace de la ignorancia, del miedo o de la inseguridad. Esta comprensión no implica tolerancia pasiva, sino una forma de visión estratégica que le permite elegir cuándo intervenir y cuándo simplemente dejar que la inconsistencia del otro se revele por sí sola. En ese discernimiento, hay una sabiduría que evita el desgaste innecesario. A medida que su conciencia se afina, desarrolla una especie de cartografía interna de las intenciones humanas. Reconoce patrones, repeticiones, estilos de manipulación que se presentan con distintos rostros pero con la misma estructura. Esta cartografía no es rígida, se actualiza constantemente, se enriquece con cada experiencia. Y en esa acumulación dinámica de conocimiento, Géminis se vuelve cada vez más difícil de sorprender, más resistente a las formas sutiles de dominación. En el plano de la expresión, su voz adquiere una cualidad casi alquímica. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice, lo que transforma la interacción. Puede introducir una verdad incómoda envuelta en ligereza, o una observación profunda disfrazada de simpleza. Esta capacidad de codificar y decodificar el lenguaje le permite moverse con soltura en entornos donde otros quedarían atrapados en la literalidad. El falso cumplido, que depende de la superficie, pierde su poder frente a alguien que navega con naturalidad entre capas de significado. Existe también un fortalecimiento progresivo de su centro interno. Aunque su naturaleza sea mutable, no es caótica. En medio del cambio constante, hay un eje que se mantiene firme, su compromiso con la claridad. Ese eje actúa como una brújula que orienta sus respuestas, que le permite no perderse en la multiplicidad de interpretaciones. Así, incluso cuando juega con el lenguaje, cuando explora matices y posibilidades, no se desvía de su propósito esencial, comprender y expresar la verdad. En las dinámicas colectivas, esta cualidad se vuelve aún más evidente. Géminis puede detectar no solo las intenciones individuales, sino también las corrientes grupales, las narrativas compartidas que se construyen a partir de múltiples voces. Percibe cuando un falso cumplido forma parte de una dinámica más amplia de control o ridiculización, y en ese caso, su intervención puede tener un alcance mayor. No se limita a responder a una persona, sino que altera el flujo de la conversación, introduciendo una claridad que afecta a todos los presentes. Hay en todo esto una dimensión de maestría silenciosa. No necesita reconocimiento por su capacidad de detectar y neutralizar la falsedad, su satisfacción proviene del equilibrio que logra mantener, de la coherencia entre su percepción y su acción. Cada interacción se convierte en un ejercicio de precisión, en una oportunidad de afinar aún más su mente, de expandir su comprensión. En el horizonte de su evolución, se vislumbra una integración aún más profunda entre pensamiento y presencia. Géminis deja de depender exclusivamente del análisis para incorporar una forma de saber inmediato, una intuición mental que no necesita descomponer cada elemento para comprenderlo. En ese estado, los falsos cumplidos no solo son ineficaces, sino casi inexistentes en su experiencia, porque su campo de conciencia no les ofrece espacio para arraigar. Así, en el tejido siempre cambiante de la realidad, Géminis se consolida como un ser que no solo resiste la manipulación, sino que la transforma en conocimiento, en claridad, en poder interior. Su camino no es el de la confrontación constante, sino el de la lucidez sostenida, una luz que no necesita imponerse porque simplemente revela lo que está oculto. Y en esa revelación, toda falsedad pierde su forma, se disuelve, y deja paso a una comunicación más auténtica, más libre, más alineada con la esencia misma de la verdad. En las capas más elevadas del discernimiento geminiano surge una comprensión que roza lo oracular, como si la mente ya no solo analizara, sino que anticipara la vibración misma de la verdad y la falsedad antes de que éstas se manifiesten. No es un proceso lógico en el sentido convencional, sino una sincronización con el pulso invisible de la intención humana. Allí, el falso cumplido no es simplemente detectado, es reconocido como una distorsión en el flujo natural del lenguaje, una anomalía que no puede sostenerse ante una conciencia que ha aprendido a habitar la transparencia. Este estado no se alcanza sin atravesar múltiples pruebas. Géminis, en su viaje, ha sido expuesto repetidamente a la ambigüedad, al doble filo de las palabras, a los juegos de apariencia que buscan imponer jerarquías encubiertas. Cada una de esas experiencias ha dejado una huella,
no como carga, sino como refinamiento. La mente se vuelve más ágil, pero también más selectiva, más rápida, pero también más profunda. Ya no reacciona ante cada estímulo, sino que elige con precisión dónde colocar su atención, dónde intervenir, dónde simplemente observar. En este nivel de evolución, se manifiesta una forma de poder que no depende de la confrontación ni de la demostración. Es un poder que reside en la claridad sostenida, en la imposibilidad de ser engañado. Quien intenta utilizar el falso cumplido como herramienta de dominio se encuentra frente a un vacío estratégico, no hay reacción predecible, no hay punto débil evidente, no hay superficie donde la manipulación pueda adherirse. La jugada pierde sentido antes de desplegarse completamente. La dualidad geminiana adquiere aquí una dimensión superior. Ya no se trata solo de dos perspectivas que analizan una misma situación, sino de una multiplicidad coordinada que opera en distintos niveles simultáneamente. Una parte observa el contenido, otra la intención, otra el contexto, otra las posibles consecuencias. Esta simultaneidad no genera confusión, sino una visión panorámica que permite comprender la totalidad del fenómeno en un solo instante. El falso cumplido, que se apoya en la fragmentación de la percepción ajena, se vuelve ineficaz ante una conciencia que integra. También se desarrolla una relación distinta con la exposición de la verdad. Géminis comprende que no toda verdad necesita ser pronunciada de inmediato ni de forma directa. Existe un arte en el momento, en la forma, en la dosificación de la claridad. Puede permitir que la contradicción ajena se revele por sí misma, o puede intervenir con una frase que, sin ser agresiva, deja al descubierto la estructura oculta del discurso. Esta capacidad de elegir el modo de revelación es una de sus formas más refinadas de dominio. En el plano energético, su presencia comienza a actuar como un campo de coherencia. Las interacciones que se desarrollan en su entorno tienden a alinearse o a desmoronarse. Los discursos auténticos encuentran un espacio donde expandirse, mientras que las intenciones ocultas se vuelven inestables, incapaces de sostener su disfraz. No es una acción consciente en cada caso, sino una consecuencia natural de su estado interno. La claridad atrae claridad y disuelve la confusión. Se consolida también una forma de independencia que no necesita aislamiento. Géminis puede moverse en entornos complejos, incluso en aquellos donde predominan las dinámicas de manipulación, sin perder su centro. No se contamina fácilmente, porque su mente actúa como un sistema de filtrado constante. Esta capacidad le permite participar, observar, interactuar, sin sacrificar su integridad ni su lucidez. En su evolución, aparece una dimensión casi pedagógica. Sin proponérselo de manera explícita, su forma de responder a los falsos cumplidos se convierte en un ejemplo para otros. Muestra que es posible no caer en la trampa, que se puede sostener la dignidad sin recurrir a la agresión, que la inteligencia puede ser una forma de defensa más poderosa que la confrontación directa. Esta influencia no siempre es reconocida en el momento, pero deja una marca en quienes la presencian. La relación con el lenguaje alcanza un punto de sofisticación donde cada palabra es elegida con conciencia. No hay exceso ni carencia, no hay necesidad de adornar ni de simplificar en exceso. La expresión se vuelve precisa, casi inevitable, como si surgiera de un lugar donde la forma y el contenido ya están alineados. En ese estado, el falso cumplido no solo es ineficaz, sino que resulta evidente incluso para quienes antes no lo percibían. En lo más profundo, se revela una conexión con la verdad como principio universal. Géminis, a través de su recorrido por la ambigüedad y la multiplicidad, llega a una comprensión donde la verdad no es una imposición rígida, sino una coherencia viva que se manifiesta de múltiples formas. Reconocer la falsedad se convierte entonces en una extensión natural de esa conexión, no como un acto de juicio, sino como un acto de alineación. Así, en el vasto entramado de la experiencia humana, donde las palabras pueden ser puentes o trampas, Géminis se afirma como un arquitecto de claridad. No destruye el lenguaje, lo depura, no evita la interacción, la eleva, no teme la complejidad, la habita con maestría. Y en ese recorrido, cada falso cumplido que se disuelve ante su conciencia es una confirmación de que su verdadero poder no reside en vencer a otros, sino en permanecer fiel a una lucidez que ninguna máscara puede atravesar. En las profundidades del impulso geminiano, donde la mente deja de ser solo herramienta y se convierte en territorio, emerge una cualidad aún más sutil, la capacidad de reescribir el significado de la experiencia en tiempo real. No se limita a interpretar lo que sucede, sino que altera su impacto mediante la comprensión. El falso cumplido,
que en su origen pretende instalar una narrativa de inferioridad o ridículo, es interceptado y resignificado antes de arraigar. En ese acto silencioso, la intención ajena se disuelve como niebla ante la luz de una conciencia que no concede autoridad a lo que carece de autenticidad. Esta facultad implica una relación distinta con la percepción del otro. Géminis no se queda en la superficie del emisor, ni lo reduce a un gesto puntual. Percibe la complejidad de su entramado interno, las contradicciones que lo habitan, las tensiones que lo impulsan a utilizar máscaras. Esta visión amplia no lo vuelve complaciente, pero sí le permite comprender que el falso cumplido es, en muchos casos, un reflejo de una lucha interna no resuelta. Desde esa comprensión, su respuesta puede adquirir una dimensión casi compasiva, no en el sentido de tolerar la manipulación, sino en el de no quedar atrapado en su carga emocional. En ese equilibrio entre lucidez y desapego, se fortalece una forma de soberanía mental que no necesita proclamarse. No hay necesidad de demostrar inteligencia ni de exhibir superioridad, porque la claridad se manifiesta de manera natural en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio elegido con precisión. El falso cumplido pierde su efecto no solo por ser detectado, sino porque no encuentra resonancia. Es como una flecha que no logra penetrar un campo donde no hay grietas. A medida que este estado se consolida, aparece una relación más refinada con el silencio como herramienta. No todo requiere respuesta, y en esa elección hay poder. El silencio de Géminis no es vacío ni evasión, es un espacio activo donde la intención ajena se expone por contraste. Cuando no se valida el juego, cuando no se responde en los términos esperados, la estructura misma del falso cumplido se debilita. Queda suspendido, sin efecto, revelando su naturaleza artificial. También se despliega una sensibilidad hacia el ritmo de las interacciones. Géminis percibe cuándo acelerar, cuándo detenerse, cuándo introducir una variación que altere la dinámica. Esta percepción del tiempo comunicativo le permite intervenir con una precisión casi musical. Un falso cumplido puede ser neutralizado no solo por lo que se dice, sino por el momento exacto en que se dice. Esa sincronía convierte su respuesta en algo más que una reacción, en un acto de creación consciente dentro del flujo de la conversación. En el plano más interno, se produce una integración progresiva entre pensamiento e intuición. Lo que antes requería análisis detallado ahora emerge como una certeza inmediata, una especie de reconocimiento instantáneo que no necesita ser justificado. Esta integración no elimina la capacidad analítica, sino que la eleva, permitiendo que opere en armonía con una percepción más amplia. El resultado es una mente que no solo comprende, sino que sabe. La relación con la propia voz también se transforma. Géminis deja de utilizarla únicamente como medio de expresión y comienza a percibirla como instrumento de alineación. Cada palabra pronunciada tiene un peso, una intención, una dirección. En este nivel, responder a un falso cumplido no es solo defenderse, sino reafirmar una coherencia interna. La palabra se convierte en un acto de afirmación de la propia verdad, no en una reacción a la falsedad ajena. En el entorno colectivo, esta evolución genera un efecto de resonancia. La claridad de Géminis no se queda contenida en su experiencia individual, sino que influye en el campo compartido. Las dinámicas de comunicación comienzan a ajustarse, a volverse más transparentes o, al menos, más evidentes en sus contradicciones. Quienes interactúan con esta energía se ven, consciente o inconscientemente, confrontados con la necesidad de revisar sus propias formas de expresión. Se revela entonces una dimensión casi estratégica de largo alcance. Géminis no solo responde al presente, sino que construye un entorno donde los falsos cumplidos pierden terreno. A través de su forma de interactuar, establece límites invisibles que desalientan futuras tentativas de manipulación. No es una defensa reactiva, sino una configuración activa del espacio comunicativo. En lo más profundo, emerge una comprensión de la libertad que no depende de las circunstancias externas. La verdadera liberación no consiste en evitar por completo las interacciones cargadas de doble intención, sino en no ser afectado por ellas en un nivel esencial. Géminis alcanza un punto donde su valor, su identidad y su dirección no pueden ser alterados por palabras que no están alineadas con la verdad. Esta estabilidad no es rigidez, sino una fluidez anclada en la coherencia. Así, en el vasto escenario donde las palabras pueden ser utilizadas como herramientas de poder o de distorsión, Géminis se afirma como un navegante que no solo conoce las corrientes, sino que sabe transformarlas.
Cada falso cumplido que atraviesa su campo de experiencia se convierte en una oportunidad para afinar su percepción, fortalecer su centro y expandir su comprensión. Y en ese proceso continuo, se consolida como una presencia que no puede ser sometida, porque su verdadero dominio no está en controlar a otros, sino en habitar una claridad que ninguna intención oculta puede eclipsar.